Mujeres y su palabra, muchísimas bendiciones. Soy Ariani Sojo. Bienvenidas una vez más a la lectura de la palabra. Estamos leyendo hoy Primera de Samuel, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Yo espero que usted tenga su Biblia, su cuaderno y su lápiz en mano, porque el Señor nos ha estado hablando de una forma sobrenatural a través de este libro de Samuel. Vamos a orar para que el Señor tome el control de este tiempo y nos hable y nos ministre a través de su palabra. Padre Celestial, yo te doy gracias, Señor, por este nuevo día que nos regalas, por tu misericordia, Señor, que se está renovando en este tiempo para con nosotras. Yo te pido, Señor, que tomes el control de nuestra mente, de nuestro corazón y de nuestro espíritu, que podamos adorarte y exaltarte y glorificarte a través, Señor, de nuestras acciones, a través de lo que aprendemos, Señor, de tu palabra. Nos disponemos, Señor, a que tú nos hables, a que tú nos guíes, a que seas esa luz en nuestro camino, Señor, que tu palabra sea esa luz que ilumina nuestros pasos, Señor, en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 7, que inicia así: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Versículo 3. Samuel, juez de Israel. Habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y salieron los hijos de Israel de Mizpa y siguieron los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Bet-car. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el santuario de Israel, y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas desde Ecrón hasta Gat, e Israel libró su territorio de mano de los filisteos, y hubo paz entre Israel y el amorreo. Y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová.
20 años después del regreso del Arca del Pacto, toda la casa de Israel finalmente comenzó a buscar a Jehová. Y es que a Kiriat Jearim se le identifica con el nombre de Abu Ghosh, un poblado a 14 kilómetros al oeste de Jerusalén. El arca fue llevada a Kiriat Jearim, una ciudad cercana al campo de batalla, para custodiarla, y a Eleazar se le dio la responsabilidad de cuidarla. ¿Por qué no fue regresada al tabernáculo en Silo? Probablemente debido a las acciones perversas de los sacerdotes. Silo había sido capturada y destruida por los filisteos en una de las batallas anteriores. El tabernáculo y su mobiliario estaban aparentemente a salvo, porque leemos que durante el reinado de Saúl fue establecido en Nob y en Gabaón durante los reinados de David y Salomón. Sin embargo, Silo no se vuelve a mencionar en los libros históricos del Antiguo Testamento. La nueva casa de Samuel fue Ramá, su lugar de nacimiento, y aquí vemos más evidencia de la destrucción de Silo. Samuel, y es que no sé si a ustedes les pasa, pero a veces surge la pregunta de cómo habrá sido la infancia de los grandes líderes de la historia. Y tenemos muy poca información acerca de los primeros años de la mayoría de las personas mencionadas en la Biblia. Y Samuel es una excepción de ellas. Y él vino como el resultado de la respuesta de Dios a la ferviente oración de Ana, su madre, por un hijo. Y el nombre Samuel viene de la expresión hebrea pedido a Dios. Dios moldeó a Samuel desde el principio. Como Moisés, Samuel fue llamado para desempeñar diferentes roles: como juez, como sacerdote, como profeta, como consejero y como hombre de Dios en un momento crucial en la historia de Israel. Dios actuó a través de Samuel porque éste estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería que fuera, su siervo. Samuel nos demuestra que aquellos a quienes Dios encuentra fieles en las cosas pequeñas se les confiarán cosas grandes. Samuel creció ayudando al sumo sacerdote Elí en el tabernáculo hasta que Dios le encomendó otras responsabilidades. Dios pudo utilizar a Samuel porque él estaba genuinamente dedicado a él. Samuel avanzó porque estaba escuchando las instrucciones de Dios. Y es que muy frecuentemente pedimos a Dios que controle nuestras vidas sin que renunciemos a las metas que nos hemos fijado. Pedimos a Dios que nos ayude a llegar donde nosotras queremos. Y el primer paso que tenemos que dar para corregir esta tendencia es entregarle tanto el control como el destino de nuestras vidas. El segundo paso que debemos seguir es ser obedientes a lo que ya sabemos que Él quiere de nosotras. Como tercer paso es escuchar las instrucciones que provengan de su palabra, el mapa de Dios para nuestra vida. Samuel fue utilizado por Dios para ayudar a Israel en su transición de un pueblo, de una tribu gobernada libremente, a una monarquía. Él ungió a los 2 primeros reyes de Israel y fue el último y el más efectivo de los jueces de Israel. Se le menciona en el Salón de la Fe, que es Hebreos 11, y tenía sus debilidades y cometió sus errores. Fue incapaz de guiar a sus hijos a una relación estrecha con Dios. De su vida aprendemos que la importancia de la gente logra estar directamente relacionada con la relación con Dios. La clase de personas que somos es más importante que cualquier cosa que podamos hacer. A Samuel lo encontramos en Efraín, como juez, como profeta, como sacerdote, hijo de Ana y de Elcana, padre de Joel y Abdías, contemporáneo de Elí, de Saúl y de David. Mucho que aprender de este personaje bíblico. Vemos cómo a partir del versículo 2, vemos cómo 20 años después del regreso del Arca del Pacto, toda la casa de Israel finalmente comienza a buscar a Jehová. El profeta Samuel los exhorta a los israelitas a deshacerse de sus ídolos y a consagrarse al Señor y servirlo solo a Él.
Dice la palabra que Israel lloró y se afligió porque el arca fue guardada como se pone una caja sin valor en una bodega. Y parecía como si el Señor hubiera abandonado a su pueblo. Samuel, ya ahora adulto, lo que hace es exhortarlos. Y es que cuán fácil es para nosotras quejarnos por nuestros problemas, hasta con Dios, mientras que nos negamos a actuar, nos negamos a cambiar, nos negamos a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Ni siquiera seguimos el consejo que Dios nos ha dado. Yo te pregunto, mujer, ¿has sentido alguna vez como si Dios te hubiera abandonado? Revísese para ver si hay algo que Él ya le ha dicho que haga y usted no ha hecho. Quizá no ha recibido nuevas instrucciones porque no ha actuado conforme a las instrucciones previas. La convicción de pecado llevó al pueblo a arrepentirse mientras oraron, ayunaron y derramaron agua delante del Señor. Y esta era una práctica que simbolizó su confesión a Dios y como nación indicó el arrepentimiento colectivo por no haber obedecido a los mandamientos divinos. Y es que hoy en día, mujeres, los ídolos son mucho más sutiles que los dioses de madera y de piedra, pero son igualmente peligrosos. Cualquier cosa que tenga el primer lugar en nuestra vida o que nos controle se convierte en nuestro Dios. Dinero, éxito, bienes materiales, el orgullo, la familia, los hijos, el esposo, el trabajo, el estudio. Cualquier cosa puede ser un ídolo si toma el lugar de Dios en nuestras vidas. Solo Dios merece nuestro culto, solo Dios merece nuestra adoración y no debemos permitir que tenga rivales. Si tenemos dioses extraños en nuestra vida, hoy necesitamos pedir a Dios que nos ayude a destronarlos, haciendo de Él el verdadero Dios de nuestra vida. A los Baales y a Astarot, que eran dioses de la religión cananea, Baal, el dios de la fertilidad, y Astarot, la diosa del amor y de la guerra. Recuerden que se creía que Baal era el hijo de él, que era la deidad principal de los cananeos. Baal era considerado dios del trueno y de la lluvia, por lo tanto controlaba la vegetación y la agricultura. Y Astarot era una diosa de amor y guerra. En Babilonia recibía el nombre de Istar y Astarte o Afrodita en Grecia. Representaba la fertilidad. Los cananeos creían que mediante la unión sexual de Baal y Astarot, la tierra mágicamente se rejuvenecería y se haría fértil. Vean a quienes estaban adorando los israelitas. Mizpa se hallaba sobre el camino principal que recorría Palestina del norte a sur a través de las colinas. Mizpa significa vigía y Mizpa tenía un significado especial para la nación israelita porque fue en Mizpa donde se reunieron los israelitas para movilizarse contra la tribu de Benjamín. Fue allí donde Samuel fue designado para ser juez y Saúl, el primer rey de Israel, fue identificado y presentado al pueblo. Vemos cómo los filisteos interpretaron que la reunión de arrepentimiento colectivo en Mizpa, que en hebreo significa también atalaya, era una maniobra militar y lo que hicieron fue atacar a Israel. Cuando el Señor los derrotó con una poderosa demostración de su poder, Samuel consagró el lugar y construyó un monumento que llamó Ebenezer. En hebreo, Eben, piedra, y Ezer, ayuda. Piedra de ayuda.
Y es en el mismo campo de batalla donde los filisteos derrotaron a Israel y capturaron el arca. Los israelitas tuvieron grandes dificultades con los filisteos, pero Dios los rescató. Y en respuesta el pueblo puso una piedra como recordatorio de la gran ayuda y liberación de Dios. Durante los momentos difíciles, mujeres, debemos recordar los momentos cruciales de nuestro pasado para que nos ayuden en el presente. Al recordar las victorias pasadas de Dios, podemos ganar confianza y fortaleza para el presente. El Señor bendijo a Israel por obedecerlo al arrepentirse y por buscarlo antes de salir a la batalla. El pueblo aprendió que para obtener la victoria debían primero volverse a Dios y sus caminos. Y este relato señala por qué Samuel se opuso al pedido de Israel a tener un rey. La poderosa liberación del dominio filisteo que Yahvé concedió a los israelitas demostró su poder para gobernarlos y defenderlos. Sin embargo, el pueblo de Israel sigue pidiendo un rey. Vamos a ver ahora lo que dice el capítulo 8, que tiene como título Israel pide rey. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abdías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar, y pervirtieron el derecho. Entonces los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová y dijo a Jehová: Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que digan, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado. Sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye tú su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y su gente de a caballo para que corran delante de su carro, y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo para que aren sus campos y sieguen sus mieses, y que hagan sus armas de guerra, y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños, y seréis sus siervos. Y clamaréis aquel día a Jehová de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Amén. Los hijos de Samuel: Joel, que en hebreo significa Yahvé es Dios, y Abdías, que en hebreo significa Yahvé es mi padre, fueron jueces, pero no siguieron los pasos de devoción al Señor de su padre.
Y es que ya siendo ancianos, Samuel designó a sus hijos para que fueran jueces sobre Israel en su lugar, pero resultaron ser corruptos, muy parecidos a los hijos de Eli. No sabemos por qué los hijos de Samuel tomaron el camino malo, pero sí sabemos que Elí se le responsabilizó por la corrupción de sus propios hijos. Y es imposible saber si Samuel fue un mal padre. Sus hijos eran lo suficientemente grandes como para resolver por sí mismos, y debemos de tener cuidado de no culparnos por los pecados de nuestros hijos mujeres, porque por otro lado, la maternidad es una responsabilidad tremenda y nada es más importante que modelar y forjar las vidas de nuestros hijos. Pero también nuestros hijos ya toman decisiones. Si sus hijos ya están grandes y no están siguiendo el camino de Dios, dése cuenta que ya no puede controlarles más. No se culpe a sí misma por lo que ya no es su responsabilidad. Pero si sus hijos todavía están bajo su cuidado, todavía están pequeños, sepa que lo que usted haga o enseñe tendrá un profundo efecto en ellos que durará el resto de sus vidas. Preocupados por el futuro liderazgo de la nación, los ancianos de Israel abordan a Samuel exigiéndole tener un rey. El pueblo clamó por un rey pensando que un nuevo sistema de gobierno iba a traer un cambio para la nación. Pero ya que su problema básico era la desobediencia a Dios, sus otros problemas continuarían bajo la nueva administración. Lo que necesitaban era una fe unificada y no un nuevo gobierno. Si los israelitas se hubieran sometido al liderazgo de Dios, habrían prosperado más allá de sus expectativas. Y es que, mujeres, nuestra obediencia se debilita si pedimos a Dios que guíe a nuestra familia o nuestra vida, pero continuamos viviendo con los valores y normas del mundo. La fe en Dios debe tocar todas las áreas de nuestra vida. Todas las áreas. Vemos cómo la respuesta del profeta manifestó una virtud clave de los líderes, la oración. Vemos cómo él llega y ora. ¿Por qué? Porque Israel quería un líder por varias razones. Porque ellos creían que los hijos de Samuel no eran los adecuados para guiar a Israel. Número 2, las 12 tribus de Israel continuamente tenían problemas al trabajar juntas porque cada una de ellas tenía su propio líder y territorio. Y se esperaba que un rey unificara las tribus en una nación y en un ejército. Y número 3, el pueblo quería ser como las demás naciones, querían ser como sus vecinos. Y esto es exactamente lo que Dios no quería. El tener un rey facilitaría que se olvidaran de que Dios era su verdadero rey. No estaba mal que Israel pidiera un rey. Dios había mencionado la posibilidad en el libro de Deuteronomio, pero en realidad el pueblo estaba rechazando a Dios como líder. Los israelitas querían leyes, un ejército y un monarca humano en lugar de Dios. Ellos querían administrar la nación con los recursos humanos, aun cuando solo la fuerza de Dios podía hacerlos florecer en la tierra hostil de Canaán. Y vemos cómo incluso el profeta Jeremías menciona la poderosa intercesión de Samuel en Jeremías 15:1. El pueblo sabía que era un hombre de oración y que Dios oía y respondía sus súplicas. El pedido no era un error, ya que en Génesis 49:10 se les había prometido un rey. Más bien lo que preocupó a Samuel y al Señor fue la motivación. Y es que lo hemos hablado en otras ocasiones, mujeres. ¿Cuál es la intención de nosotras al hacer o al actuar de cierta forma? Lo que preocupaba era la motivación, lo que había en el corazón de los israelitas, las intenciones de por qué ellos querían el rey. Y ellos querían, la intención era ser como todas las naciones. Y eso era lo que Dios había tratado de evitar desde el principio. El Señor le aseguró a Samuel que el pueblo no lo rechazaba a él como profeta, sino que estaban rechazando al Dios mismo. Y este libro nos demuestra que el castigo sigue a la desobediencia, mientras que la bendición sucede al corazón
obediente. Y que esto quede grabado en su corazón. Que esto quede ahí guardado en su corazón. La desobediencia. El castigo sigue a la desobediencia, mientras que la bendición sucede al corazón obediente. Vamos a leer ahora el capítulo 9. Saúl es elegido rey. Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abdiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso. Y entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. Los hombres, los de hombros arriba, sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo: toma ahora contigo alguno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Y él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizá nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora. Pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque el que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: dices bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron: ¿está en el lugar el vidente? Y ellas respondieron: sí, helo allí delante de ti, date prisa, pues porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene hoy un sacrificio en el lugar alto. Cuando entréis en la ciudad le encontraréis luego, antes que suba al otro alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid pues ahora, porque ahora le hallaréis. Ellos entonces subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo: mañana a esta misma hora yo enviaré a ti el varón de la tierra de Benjamín, al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo, por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Y luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado y los introdujo a la sala y les dio lugar en la cabecera de los convidados, que eran unos 30.
hombres, y dijo Samuel al cocinero: trae acá la porción que te di, la cual te dije guardases aparte. Entonces alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl, y Samuel dijo: he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come. Porque para esta ocasión se te guardó cuando yo dije: yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Y cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Al otro día madrugaron, y al despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo: levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl, y salieron ambos, y él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl: di al criado que se adelante. Y se adelantó el criado. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Amén. Bueno, en este capítulo 10 vemos cómo en este capítulo 9 vemos cómo se hace el llamamiento a Saúl. Es escogido por Dios para ser el próximo rey. Y es que Saúl fue enviado por su padre en una misión importante, que era encontrar sus asnas extraviadas. Y en los tiempos bíblicos las asnas eran animales multiusos, eran los camiones de carga, por decirlo así, usadas para transporte, para arrastre y para tareas agrícolas. Eran consideradas como de primera necesidad. Incluso la familia más pobre poseía una asna. Ser dueño de varias era señal de riqueza, y perderlas era un desastre. Muchas veces pensamos que las cosas que nos suceden a nosotras realmente no las comprendemos, pero a lo largo de leer estas historias, y vamos a aprender mucho de la vida de Saúl, cómo Dios utiliza sucesos comunes para guiarnos a donde Él quiere. Y es importante que evaluemos todas las situaciones como potenciales encuentros divinos, diseñados para forjar nuestra vida, para forjar nuestro destino. Piensa en todas las circunstancias buenas y malas que la han afectado en este último tiempo. Puede ser que en ellas esté el propósito de Dios. Quizá están construyendo una cierta cualidad en su vida, o la está guiando para que le sirva en una nueva tarea. Saúl quiere decir pedido, deseado en hebreo, nombre que probablemente correspondía al primogénito, y se describe como un joven apuesto. Joven no se refiere a sus años de vida tanto como a su estado de fuerza. Además, era apuesto, es decir, daba una buena impresión a la vista, tenía una gracia extra que adornaba su persona. Y tan impresionante era que se destacaba entre el pueblo. Daba gusto contemplarlo. Dice la palabra de Dios que era hermoso a la vista. Llamaba la atención. Y con esta instrucción vemos que el drama comienza a darse. Las asnas que formaban parte de las riquezas y la propiedad desaparecen, y tenemos que ver la mano de Dios en esto y no la casualidad. ¿Cuál de todos ellos no sabe que la mano de Jehová ha hecho esto? Dice Job 12:9. Porque míos son todos los animales del bosque, dice Dios. Saúl y el criado las buscaban y cumplen inconscientemente la voluntad de Dios, haciendo diligencia por encontrarlas. Vemos cómo Dios estaba en medio de la situación. La ciudad donde dijo el sirviente que vivía el profeta era probablemente Ramá, porque Samuel se trasladó hacia allá después de la batalla de los filisteos cerca de Silo. Y la falta de conocimiento de Saúl acerca de Samuel mostraba su ignorancia sobre los asuntos espirituales. Saúl y Samuel incluso vivían en el mismo territorio de Benjamín. Vemos que estaban cerca. El Señor demostró definitivamente su soberanía. El Señor definitivamente estaba estableciendo su soberanía en este momento. Vemos cómo se encuentran con el profeta Samuel.
vemos cómo el Señor demuestra que Él elegiría un rey para el pueblo y guiarlo hasta Samuel y confirmar en el corazón del profeta que Saúl era el líder asignado por él para gobernar a Israel. Eso es lo que leemos en este capítulo. Es increíble cómo Samuel no conocía a Samuel y cómo su criado sí. Y la primera preocupación de Saúl fue el protocolo. Vemos cómo él se preocupaba por cosas que tal vez no eran necesarias. Y vemos también cómo el profeta ya sabía lo que iba a pasar con esto. No solo conoce dónde encontrar al profeta, sino que ha guardado la cuarta parte del ciclo de plata. Sería como 3 gramos. Y no hay cómo determinar el valor de este cuarto de ciclo en aquel tiempo. Hoy tal vez no tendría mucho valor. Pero sin lugar a dudas esto representa de suma importancia para el criado de Saúl. Solo sabemos que medio ciclo era la suma que pagaba cada uno por el sostén del templo cada año. Jesús no tenía medio ciclo, pero le dijo a Pedro dónde encontrarlo. Y eso lo vamos a leer más adelante. Pero en este caso parece que el cuarto fue aceptado por Samuel con gratitud. Samuel había preparado un sacrificio anticipando el ungimiento de Saúl. Ya Samuel estaba al tanto de lo que Dios iba a hacer. Y es que cada gran evento era acompañado por un sacrificio y una comida, participando todos del evento. Y a esta fiesta Samuel también había enviado a sus honrados huéspedes. Y vemos cómo de manera simbólica estaban ahí para presenciar lo que Dios iba a hacer. Dios estaba definitivamente en el asunto, y aunque Él no quería que el pueblo eligiera a un rey para ser como los demás, Él estaba siempre al cuidado del pueblo. Vamos a ver más adelante cómo se da el ungimiento. Pero a pesar de que fue llamado por Dios y tenía una misión en la vida, vamos a ver cómo Saúl lucha constantemente con la inseguridad, con la arrogancia, con la envidia, con la impulsividad y la traición, debido a que no podía permitir que el amor de Dios le diera descanso a su corazón. Nunca llegó a ser el hombre de Dios. Vemos en este capítulo cómo Saúl sale a buscar las asnas y se encuentra con una corona. Se encuentra con algo totalmente diferente que solo asnas. Y es que en este momento, mujeres, tal vez nosotras salimos a buscar otra cosa, pero nos encontramos con el llamado, nos encontramos con la voluntad de Dios, que es muy diferente a lo que muchas veces nosotras creemos que va a suceder. Que en este día nos dejemos sorprender de Dios, así como fue sorprendido Saúl, pero que tengamos el carácter, que tengamos la certeza de que quien nos llamó, de que quien nos escogió, de que quien nos está ungiendo es el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Para qué nos está ungiendo? ¿Para qué nos está llamando? Para que establezcamos su reino aquí en la tierra. Gracias, mujeres, por mantenerse activas, por seguir leyendo la palabra, por acompañarme en este desafío. Las bendigo en el nombre de Jesús.